La influencia de la serie Garzón vive en un joven de Bosa. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el programa de participación, opinión y escucha de los y las televidentes de Canal Capital. Hoy estaremos conversando sobre Garzón Vive, serie sobre la vida de Jaime Garzón. Garzón Vive relata la historia de uno de los periodistas y humoristas de Colombia más recordados y queridos. Con su inteligencia, suspicacia y humor, puso en apuros a la esfera política de nuestro país. Garzón Vive rememora momentos clave de la historia en Colombia, en épocas marcadas y recordadas por la violencia y la corrupción, dos realidades que nutrieron el acervo humorístico de Jaime Garzón. Ya soñero de eso en un carro así. Es el de la televisión. ¿Quién? Es Jaime Garzón, el de... Heriberto. Heriberto. Este año se cumplieron 25 años de su asesinato. Jaime, cuídese. Porque según esa gente eso no pasa esta semana. Pero su vida, su cariño y sus personajes están más presentes que nunca en nuestro corazón. No se preocupe que las preguntas son muy fáciles. Sí, ¿como cuáles? Como por ejemplo, ¿cuál es su teléfono? ¿Qué hacen esta noche? ¿Cuándo nos casamos? Llega a Canal Capital una producción para recordar a Jaime Garzón y su legado. Garzón Vive. Solo por Canal Capital, en el corazón de la televisión. Nuestro invitado del día de hoy se encontró en la vida con Jaime Garzón siendo muy pequeño todavía. No obstante, se sintió atraído por la manera que tenía Jaime Garzón para retratar al país de entonces. Hoy, a sus 21 años, ha visto por Canal Capital la serie Garzón Vive con un pensamiento diferente, con una perspectiva distinta de la vida y con una opinión más crítica sobre la serie misma. Su nombre es Cleverson Rodríguez. Es un apasionado del arte y del baile. Es estudiante de comunicación social de la Universidad Distrital y habitante de la localidad de Bosa. Cleverson es hoy el invitado del Defensor de Audiencias. Veamos. Cleverson, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, te hemos llamado porque nos llamó poderosamente la atención el hecho de que estás viendo la serie de Jaime Garzón y parte de la seducción que te produce la serie es que es una de las motivaciones que has tenido para estudiar comunicación social, el personaje de Jaime Garzón como tal. ¿Por qué? De hecho, yo vi a Jaime Garzón a los más o menos 10 años cuando presentó su ponencia, la ponencia donde habla de que los jóvenes deberían ser un motor para la sociedad. Y de hecho, desde ese momento, las palabras de Jaime Garzón me resonaron tanto que yo dije, yo quiero ser como esta persona. Y ya luego, años más adelante, en la cadena de RCN, pues salió la novela de Jaime Garzón. Y ahora mismo me la estoy repitiendo en Canal Capital, porque pues aparte, el actor que está haciendo de Jaime Garzón, pues es Santiago Alarcón, que es un personajazo y totalmente le queda la personalidad de Jaime Garzón, que es como esa personalidad, como el mismo Jaime decía, una personalidad payasa, que pues él era un payaso más y justamente por eso es que era tan contundente lo que él decía, porque él decía, yo soy nomás un payaso, porque este país es un chiste. Entonces me encanta mucho el hecho de que la novela Garzón sí haya compenetrado mucho con las ideales que tenía Jaime Garzón respecto a la televisión colombiana y respecto a la política colombiana que se estaba viviendo en ese entonces y que ahora no está siendo muy lejanas a lo que se vivía en el 90. Trata de echar memoria y de hacer una introspección para que nos ayudes a entender por qué a un pelado tan chiquitito le pudo haber llamado la atención un personaje como Jaime y las cosas que decía y hacía. ¿Qué pudo pasar ahí en ti, en tu interior? Pues creo que específicamente tiene que ver mucho con la crianza. Mi madre es una persona que tiene impulsos un poco más hacia la izquierda. Ella me enseñó muchas de las cosas que
Hoy en día puedo decirle que gracias a ella entiendo el mundo de una manera distinta. Y mi papá, a él le encantaba Jaime Garzón y de hecho con él veíamos Quack. Vi muchos de los chistes de los 90 que yo no entendía y cuando a los 12, 13 años, porque eso fue como en el 2014 más o menos que se transmitió la novela. En esa época yo entendía los chistes que salían en la novela porque mi madre ya me había explicado muchos de los aspectos de cómo la política colombiana en realidad nos estaba afectando y cómo me afectaba a mí como niño. Entonces, digamos que eso va más ladeado hacia el tipo de crianza que se va teniendo. Me veo obligado, obviamente, a preguntarte qué hacen tu mamá y tu papá, porque veo que tienes un entorno que motiva a un pelado tan chiquitito, motiva a entender ese mundo complejo en el que vive. ¿Quiénes son ellos? Mi padre, él desde muy pelado siempre pensaba en yo me tengo que informar de lo que está sucediendo en mi país. Y mi madre es una señora magnífica, yo creo que ella fue la que me crió y es a la que yo le debo todo. Ella fue encuestadora en Bogotá Humana, ella estuvo del lado de todas las instituciones educativas en el país, ella específicamente hizo las encuestas en toda Bogotá. Y pues las encuestas que ella hacía era directamente con los directores, entonces al mismo tiempo también estaba haciendo unos diplomados en derechos humanos con la Universidad Nacional. Intentó entender su entorno, intentó entender lo complejo que es mundo, el mundo político. Entonces ella desde casa y desde sus entornos generales, que eran justamente el entorno encuestadora, intentó comprender un poco más de lo que estaba sucediendo en las etapas distintas del país y eso me lo transmitió a mí como madre. No, pues imagínate una persona que se dedica a levantar encuestas, entrando en contacto, haciendo preguntas específicas sobre condiciones de vida, condiciones socioeconómicas, indicadores, calidad de la vivienda, la composición de la familia, el nivel de ingresos de una familia, la cantidad de información de primera mano, cara a cara, que una persona como tu mamá pudo haber obtenido. Y seguramente esa experiencia laboral la toca a ella a entender muchas realidades, quizá la mayoría de esas realidades dolorosas. Sí, de hecho ella también fue encuestadora del DANE durante un tiempo, entonces justamente ella vio muchos aspectos de la vida de muchas personas. Ella fue encuestadora también en Ciudad Bolívar y en Bosa y en varias de las localidades vulnerables de aquí de Bogotá. Ella me cuenta una cantidad de historias que ni siquiera puedo contar acá, justamente de lo fuertes que fueron. Y ahí es donde te das cuenta como de qué clase de país es en el que estamos, qué tipo de ciudades en la que nos construimos. Y eso fue lo que me transmitió a mí. Tener en cuenta lo que sucede en el entorno en el que estás es muy importante. Justamente por eso también estudié periodismo, porque me parece muy importante informarse respecto a lo que sucede en el país y poder transmitirlo de una manera adecuada a las otras personas. El hecho de que tengas una madre así, de que vivas en un lugar como Bosa, cerca a Soacha, cerca a Ciudad Bolívar, a este entorno, ¿crees que también te aportó muchos elementos para entender a profundidad ese mundo que Jaime nos quería mostrar? De hecho, pienso que sí, y también me gustaría pensar en que en algún punto de mi vida voy a poder llegar a hacer algo tan interesante y tan importante como lo hizo Jaime Garzón. Él hizo lo que pues yo he escuchado en mi carrera y lo que me parece que es la mejor definición de un periodista: ser traductores sociales. Nosotros somos traductores sociales porque nosotros hacemos que otras personas puedan comprender el mundo, no a través de nuestros ojos, sino a través de lo que es el mundo. Y el entorno en el que yo estoy, de hecho, ha aportado mucho a por qué es que la novela de Jaime Garzón y Jaime Garzón en sí me hayan interesado tanto, y es que pues aquí en Bosa hay cuentería, en los cuenteros de Bosa y los cuenteros de toda la Universidad Distrital que han sido reconocidos en todo el país. Yo hago parte de los cuenteros justamente de Bosa
y Bosa es un lugar que cuenta, que narra historias totalmente distintas de las que te podrían narrar los cuenteros de, por ejemplo, de la Universidad Javeriana, que también hay un grupo de cuentería, o de la Universidad de los Andes o la Universidad del Bosque. Esas realidades son muy distintas a las que te podría contar, por ejemplo, una persona de Bosa. Entonces, contar historias y la manera en la que se cuentan las historias tiene que ver mucho con la territorialidad y cómo te construyes en el entorno. Tu forma de ver el mundo no va a ser igual a la de una persona de Suba y tampoco va a ser lo mismo que una persona de la 170. Y justamente por eso es que me pareció muy importante, porque Jaime Garzón recogía lo que era una clase media de los años 90 y se burlaba de las cosas ilógicas que se estaban viviendo en el país, que todavía sigue siendo muy chistoso la realidad colombiana, porque es irreal todo lo que sucede. ¿Qué tal les ha parecido esta conversación de hoy con Cleverson? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver la serie Garzón Vive, la serie que relata la vida de Jaime Garzón? ¿Les gustaría darnos su opinión sobre esta serie o de alguno de los otros programas que estamos emitiendo por Canal Capital o por el canal Eureka? Cuéntenme cuáles hechos y procesos de la Colombia de hoy creen ustedes que Jaime Garzón estaría tomando hoy como insumo para sus personajes y para su lectura de la realidad colombiana. ¿Qué uso creen ustedes que podría tener una serie como la de Jaime Garzón en el sistema educativo formal de Colombia en este año 2025? Cuéntenme qué asuntos de interés público relacionados con la Bogotá región de hoy podrían estar siendo blanco del humor político de Jaime Garzón y de sus personajes. ¿Les gusta que emitamos este tipo de series en Canal Capital? Pues cuéntenos todas sus percepciones, sus quejas, sugerencias al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Tenemos el reto muy serio de conocer a Bogotá desde las localidades, con las particularidades del territorio. Y eso exige mucho estudio y mucho contacto con la gente, sobre todo, mucha investigación también. Creo que ese es un gran reto que tenemos en un medio público como Capital. Una localidad como Bosa, ¿qué tipo de historias y qué tipo de contenidos puede generar de interés, no solamente local, sino nacional también, por tu propia experiencia y tu conocimiento? ¿Qué se te ocurre? Yo podría pensar un millón de cosas, pero al menos en su historia es muy interesante porque Bosa antes era un pueblo. Bosa hace muchos años fue un pueblo y de hecho hasta el 2010 solamente había vacas por acá. Yo vivía de hecho en esa época aquí en Bosa y habían vacas en donde hoy es una universidad distrital y habían potreros y hectáreas y hectáreas donde antes tocaba caminar al lado de los campesinos para llegar al colegio. Y eso es hace 15 años, o sea, hace casi nada de tiempo. Bosa era un lugar que obviamente ya estaba anexado a Bogotá, pero estaba anexado hace muy poco, porque hay que recordar que Bosa, tanto Bosa, Engativá, Suba y otras partes de Bogotá se anexaron con el tiempo a Bogotá. Entonces, nomás por la creación uno ya dice, wow, qué interesante, hace mucho tiempo cómo se estaban viviendo las realidades aquí en Bosa. Y ahora, en este momento, de hecho, al lado de la Universidad Distrital está una huerta gigante que se hizo referente a dos personas que murieron aquí en la localidad de Bosa, que eran Camilo y Camila. Creo que ustedes sabrán muy bien esa información porque pues, se subió también a Canal Capital. Aquí fueron asesinados dos líderes sociales y se hizo una huerta gigante, no solamente en honor de ellos, sino para hacer respetar el territorio. Entonces, qué manera tan bonita de resignificar los espacios de muerte con espacios de vida. Eso me ha parecido muy interesante de Bosa, y es que aquí siempre hemos resignificado. Todo el tiempo es una constante resignificación. Barrios, por ejemplo, Bosa Santa Fe, hace mucho tiempo
eran barrios que aún siguen siendo peligrosos, pero eran barrios donde de verdad tú sentías que el barrio se siente, que tú entrabas a ese lugar y tú sabes que doña Juanita de hace 20 años te va a contar la historia de ese barrio y la conoce todo el barrio y todo el mundo habla de doña Juanita de hace 20 años, porque ahí es donde de verdad se nota que las historias ancestrales y las historias de las abuelitas sí se están pasando de generación en generación. Entonces, las historias que cuenta mi territorio, un territorio tan bonito como Bosa, son inmensas y son bonitas. Más que pensar en, por ejemplo, este es un territorio que está lleno de las águilas negras, que ustedes sabrán a qué me refiero, que son grupos paramilitares. Se encuentran por acá, también está el tren de Aragua, pero aún a pesar de eso, y Bosa es una de las zonas más interculturales que hay en toda Bogotá. Bosa es de los lugares que tiene más, y pues yo también soy danzarín, entonces también sé de que en Bosa es uno de los territorios que más tiene grupos danzarios a nivel nacional que se reconocen y también pues es un sitio donde se dan más festivales de diversas etnias. Aparte aquí tenemos el Cabildo Indígena de Bosa. Bosa tiene muchas historias por contar, por eso me parece que es un territorio tan diverso. Bosa, si yo pudiera describir a Bosa, la describiría como un territorio diverso. Esto que nos estás contando creo que es muy ilustrativo de lo que buscamos en estas conversaciones aquí, en este espacio de Audiencias Capital. Y es incentivar a las personas que te están oyendo, sobre todo a los jóvenes que te están oyendo, que viven en Bosa, que viven en Soacha, que viven en Ciudad Kennedy, que viven en los extramuros de la ciudad, a todos en general, pero me estoy refiriendo a estos sectores considerados socialmente en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos, a que nos escriban y nos cuenten la cantidad de cosas que conocen de sus localidades. Yo quiero insistir en esto en cierto grado de corresponsabilidad. Un canal público como este no se construye solo con la gente que trabaja en el canal. También se puede construir de una manera muy poderosa con la participación de los ciudadanos como tú, alimentando al canal, dándole ideas, sugiriendo temas, proponiendo historias. No, y justamente también hay, por ejemplo, me gusta mucho la sección que sacaron hace, creo que un año, que es el tema de Exploraneta. Me encanta, me encanta. Justamente respecto a lo que yo llevo de carrera, yo fui profesor de un colegio hace más o menos 2 años y va mucho de la mano de cómo estamos educando a los niños a partir de la comunicación. La comunicación social y el periodismo es una manera de educar inmensa. Nosotros, los periodistas, educamos sociedades, aunque muchas personas dicen, el canal no es una escuela. Por supuesto, el canal no es tu profesor y se supone que no debería ser tu profesor, pero ya lo somos. Ahora es una época donde las pantallas están presentes constantemente, entonces ¿por qué no pensarse en que nosotros terminamos siendo profesores sin querer serlo? Terminamos enseñando a una cantidad absurda de personas sin querer. Entonces yo creo que deberíamos tener la corresponsabilidad de decir, bueno, nosotros decimos ciertas cosas y eso afecta. Entonces terminamos siendo profesores de masas, de sociedades inmensas, sin querer serlo. Y el enfoque que tiene Exploraneta justamente es educativo. Y varios de los programas de Canal Capital son educativos, lo cual me gusta mucho porque ahora estamos entendiendo de que el periodista no solamente es el que se sienta a hablar cosas y ellos lo reciben, sino el periodista es el que se sienta a decir cosas y la gente le responde. Yo quisiera que nos adentremos por un momentito a tu experiencia viendo la serie Garzón en Capital hoy, después de que la viste hace un tiempo cuando se emitió por primera vez con el canal que la produjo, que fue el canal RCN. ¿Cómo ha sido esta experiencia estos días? ¿Qué pasa cuando estás viendo la serie? ¿Qué pasa con tu entorno, con tus amigos, los compañeros de estudio, con los danzarines, con los cuenteros con los que tú te relacionas? ¿Qué pasa con esa experiencia tuya hoy?
Mira que es como volver a leer un libro, pero ya más grande. A mí me fascina el libro El Principito y me parece que es un libro que uno debería leer en cada etapa de su vida. Así me pasa con las series y con las películas que me veo. Entonces, ahora hace mucho tiempo yo era un niño, no entendía muchas cosas y yo decía como, bueno, pues esto se puede pasar, esto no se puede pasar. Ay, no, el melodrama de Jaime Garzón se está metiendo con modelos. Uno se iba por otras cosas, por otras ramas, pero ahora que estoy más grande, en verdad me empiezo a maquinar ciertas posiciones que tomaba el personaje de Jaime Garzón. Por ejemplo, hay una escena muy bonita de Jaime Garzón, que es cuando le dicen que va a ser el alcalde de Sumapaz. Y, y justamente él dice como, él se pone a hacer chistes, pero todo el tiempo se ponía a legislar juicioso. O sea, todo el tiempo se ponía a hacer su trabajo, su camello. Se ponía serio con su camello. Y él botaba chistes todo el tiempo. Entonces ellos pensaban que era una broma. Todo el tiempo él estaba haciendo bromas. Y él estaba haciendo la cosa más seria que gran parte de los senadores al parecer no saben hacer. Él estaba haciendo la cosa más seria del mundo, pero siempre lo hacía de una manera muy particular. Siento que así es como me está haciendo ver la vida ahora. Y es que uno debería ver la vida de una manera más particular. Uno debería reírse de todo lo que está pasando, porque reír para no llorar creo que es la mejor opción en algunos casos, y más en este tipo de países que son tan complicados de llevar. Y llevarlo con una sonrisa creo que es la manera más sana para llevar algunas cosas. Lo hemos comentado aquí con otras personas con quienes hemos conversado en este espacio, que una característica muy particular que tenía Jaime es que ese Jaime que uno veía en la pantalla era el mismo Jaime de la vida real. Quienes tuvimos ocasión de trabajar con él, en mi caso en Radionet, pues decíamos, pero es que Jaime es igualito, este que está aquí hoy en la cafetería tomándose un tinto conmigo o al aire en la cabina, a ese que uno ve interpretando diversos personajes en la televisión. Es que no había ninguna barrera entre una cosa y otra. Es que ese era Jaime Garzón. Es que el personaje de Jaime era Jaime. Era su personalidad y eso era lo bueno. Eso era lo divertido, que era, creo que por eso gustó tanto en la época. Y por eso creo que gustó tanto también en su momento cuando se subió, y creo que gusta tanto ahora mismo. Porque era auténtico. No hay cosa que atraiga más en este mundo que la autenticidad, porque a veces falta gente auténtica. Entonces, creo que sí me llama mucho la atención de cómo Jaime siempre era auténtico. Y por eso me gusta tanto la serie, y por eso es que yo digo y repito 1000 veces que Santiago Alarcón era el mejor para hacer a Jaime Garzón, porque Santiago, tú lo conoces y también es la misma vaina. O sea, él hace los personajes que hace, y digamos que obviamente se nota la diferencia entre Santiago y el personaje, pero tú lo ves y es igualito, es igual de chistoso, es igual de... nomás en la entrevista que le hicieron hace poquito en Juan Piz, cuando le hizo la entrevista, tú dices, es que no hay otra forma de que otro personaje haya hecho de Jaime Garzón, sino Santiago Alarcón. ¿Qué conversaciones suscita en tu entorno la serie Garzón hoy? ¿Qué pasa con esas conversaciones? Digamos que muchas veces me refresca mucho la memoria de que era la Bogotá de los 90s. Entonces siempre me llega otra vez a la cabeza esa Bogotá de noventera que había vivido recién que había vivido hace poco la toma del Palacio de Justicia, que había vivido un par de guerras, porque pues obviamente Jaime ya tenía sus 40 y tantos cuando murió, pero antes de eso, pues la Bogotá de los 80, 70 y 90 me la recuerda mucho y me refresca mucho, porque es que la labor que yo quiero hacer es tan importante.
Y también el contar historias porque es tan importante también. El saber hacer reír es increíblemente importante. Y al mismo tiempo, pues obviamente yo estoy estudiando periodismo, entonces llegan conversaciones digamos que en una clase, en cualquier tema, y recuerdo pues alguno que otro capítulo, me refresca la memoria de ciertas lecturas que me llegan a las clases y pues de alguna u otra manera termino hablando sobre temas que termina hablando la serie. ¿La serie la estás viendo en el horario de la tarde o en el horario de la noche? No de la noche, es que como yo estudio y trabajo, entonces pues me tocan las noches. ¿Y qué trabajas? Yo ahorita mismo, pues yo trabajo los fines de semana como bailarín. Yo bailo como robotlet y también hago de personajes de Disney. Ahí también actúo un poco. Y entre semana hago de asistente de community management en una pasantía en La Cuarta Pared, que es justamente aparte un bar de comedia. ¿Dónde queda ese bar? Ese bar queda cerca de la Universidad Nacional, queda por la zona de la Facultad de Veterinaria, como saliendo por la puerta de Veterinaria, donde ves las vacas. Si ves vacas, es por la 26, por la 26, sí. Sí, es por esos lados. Y pues ustedes lo encuentran ahí como @lacuartapared. Yo estoy tomando fotografías y estoy subiendo historias y pues aparte pues hago los videos y demás cosas. Obviamente junto a quien me avala las pasantías, que es la Mona, así aparece en redes sociales. Ella es una community management muy talentosa y pues ahorita mismo estoy haciendo esas pasantías hace un par de días, más o menos 15 días. Y lo del baile, ¿de dónde te viene eso del baile, por Dios? Mi madre también es bailarina, de hecho yo estudié licenciatura en artes y pues yo he sido bailarín toda mi vida, eso me consiguió el trabajo de hecho, y ya llevo 2 años trabajando en eso. ¿Y te presentas regularmente? Sí, no, pues digamos que yo solamente me presento fines de semana, pues porque tengo que estudiar entre semana pues tengo horarios un poquito apretados. Estudio más que todo lo que es de 7 a 11 o de 1 a 5 o todo el día. Entonces, pues los horarios de la distrital suelen ser poco flexibles, entonces me toca tener trabajo entre semana poquito y los fines de semana pues tener el trabajo más duro. Cleverson, yo te agradezco mucho porque creo que nos has inspirado con tu testimonio, nos das muchas luces sobre por qué es importante que Capital hoy retransmita, ponga en pantalla otra vez una serie tan importante como lo fue en su momento y lo sigue siendo hoy como Garzón Vive. Muchísimas gracias, muchos éxitos en tus actividades culturales y por supuesto, bienvenido al mundo de la comunicación. Ojalá nos encontremos como colegas trabajando muy pronto. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Espero también nos encontremos como colegas. Hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Pero antes de despedirme, les recuerdo que este programa de Audiencias Capital es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Canal Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y por supuesto que también por nuestras redes y plataformas digitales. La invitación es a que se animen a escribirnos y a que hagan parte de este programa que es de ustedes y para ustedes. No olviden enviarnos sus comentarios, sus preguntas o sugerencias a través del correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Recuerden que nos pueden sintonizar también por la televisión digital terrestre TDT, en el operador ETV en el canal 256, en el canal Claro en el 116, en DirecTV en el 143, en Movistar en el 164 y en Tigo en el 104. Anímense a enviarnos sus comentarios, preguntas, sugerencias, cuéntenos qué piensan de nuestra programación. Recuerden que estamos en el corazón de Bogotá. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.